Buenas tardes a todos. Es un placer compartir de nuevo este momento. Les agradezco la participación y el diálogo tras bambalinas. Antes de pasar a la charla del Centro de Encuentro, que cierra este primer ciclo de 2020, recuerdo un anuncio que hicimos tiempos atrás de que está abierta la llamada para el dossier Neoliberalismo, Lineagens y Percursos en América Latina, de la revista Historia Unicinos, indexada en ICI y Scopus, que coordino junto a José Francisco Puello Socarrás, de Colombia, que nos acompañará en el segundo encuentro. Igualmente, los invitamos a continuar participando del segundo ciclo, que mantendrá la dinámica de rotar por países y que está abriendo más el abanico temático, lo que nos pone sumamente contentos, pues este fue el objetivo inicial del webinar. El séptimo encuentro con Karin Fischer de Austria hablará sobre Neoliberal Networks in Latin America, con mediación de Sergio Morresi de Argentina. El octavo encuentro con Alfredo Saad Filho de Inglaterra, aunque brasilero, quien nos hablará sobre A Crisis Geral do Neoliberalismo, con mediación de Daniel Andrade de Brasil. El noveno encuentro con Milton Otta de Brasil, quien hablará sobre neoliberalismo y subjetividad, con la mediación de Angélica Montoya de Francia. El décimo encuentro con Juan Odicio de Argentina, quien hablará sobre los neoliberales argentinos entre 1955 y 1976, con mediación de Silvia Simonazzi de Argentina. Le agradezco a Juan que está presente aquí en este encuentro. El décimo primero tendrá a Adam Fabri de Suecia, Hungría, quien hablará sobre neoliberalismo en Hungría, con mediación de Andrés Reis de Brasil. El décimo segundo, que cierra el ciclo con Hugo Busso de Francia, que es argentino. Construcción del Homo Económicos Neoliberal, Racionalidad y Deseo, con mediación de Enrique Acevedo de Brasil. Bueno, agradeciendo la presencia de Thor Opsky, le paso la palabra a Alison Dropa, quien es doctor por la Universidad Estatal de Campinas, donde realiza un postdoctorado, a quien les agradezco y estará por cuenta de él en los trabajos posteriores. Muchas gracias a los dos. Espero que sea un óptimo encuentro y un excelente debate. Então, agradecendo primeiramente a presença do Thor, a presença de todos que estão também acompanhando aqui o nosso ciclo. Então, passamos ao nosso sexto encontro, que falará sobre o neoliberalismo e seus usos do Estado, o paradoxo ortodoxo liberal na Argentina e no Chile, né? O Thor, que vai nos agraciar com a fala de hoje à tarde, ele possui doutorado pela Universidade de Santiago do Chile, foi professor da Universidade de Oslo, possui mestrado em Sociologia, bacharelado em Química, desenvolveu diversos estudos sobre direito e exilamento, direito internacional, ensino de história latino-americana no México, em Cuba, colaborou com relações de colaboração internacional e desenvolvimento de ONGs no Chile, no Equador, e possui projetos de informação e conscientização sobre o aquecimento global. Sua tese, defendida em 2013, trata sobre as transformações econômicas neoliberais no Chile e na Argentina e o papel desempenhado pelo Estado nesse processo. Eu vou passar a palavra ao Thor, em torno de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre para a nossa discussão. Thor? Alô? Thor? Aquí tengo el micrófono. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias a Hernán también por la invitación.
a participar en este espacio. Participar en un encuentro y he visto varios otros por YouTube, y un espacio muy interesante de debate, muy valioso. Así que con ese agradecimiento pasaré a conectar el PowerPoint. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto, doctor. Ya. Ok, ya. Bueno, el título de esta intervención, esta ponencia, es el neoliberalismo y su uso del Estado, la paradoja ortodoxa desde los casos argentino y chileno. Está basado en mi tesis doctoral. Ha sido un esfuerzo tratar de condensarlo y resumirlo para 30 minutos, así que vamos a ver cuánto alcanzo a tratar aquí, pero los principales temas a tratar aquí van a ser la paradoja, el cuerpo empírico aquí son las dictaduras refundacionales de Chile y Argentina, y sus intentos de llevar a cabo una transformación neoliberal. Como sabemos, esto se logra hacer en Chile y en mucho menor grado en Argentina, y por lo tanto es el contraste que nos podría ayudar a comprender por qué se logra en Chile y por qué no en Argentina. Comenzaremos con la paradoja ortodoxa, después presentando los dos casos. Trataré de decir algo entre la relación entre el neoliberalismo y la derecha tradicional, más bien una invitación al debate más bien teórico al respecto. Después presentaré una tipología de estados para tratar de ubicar los dos estados dictatoriales ahí adentro, y después veremos la capacidad del Estado para transformar la sociedad en una dirección neoliberal en los dos casos. Y ahí entramos más bien en la parte empírica de la paradoja ortodoxa, que es como en Chile logran construir, o hay condiciones especiales, específicas, que fortalece el Estado y le permite crear un Estado fuerte que implanta el neoliberalismo para después debilitar el Estado, o sea, reducir el Estado. Entonces, con eso ya estamos entrando a la paradoja ortodoxa, que es como una idea, un concepto que fue inventado por Miles Scaler en el año 1990, que se podría resumir, o que él lo resume en una parte de la siguiente forma, que es que el neoliberalismo o la ortodoxia no ha podido manejar la paradoja de usar el Estado, que es el único instrumento, o por lo menos el principal instrumento que tiene, para cambiar la política y la política económica en una dirección menos estadista. Es decir, entonces, Miles Scaler critica, de cierta forma, el neoliberalismo desde adentro, no cuestiona la necesidad de los ajustes estructurales, sino se pregunta por qué no han tenido éxito. Entonces, ahí tiene su respuesta en la falta de preocupación por los aspectos políticos de las reformas económicas y la comprensión de cómo funciona el Estado. Y de hecho,
el consenso de Washington excluye explícitamente el párrafo final del artículo del consenso de Washington excluye explícitamente lo que se llama el Development Economics, o sea, las teorías económicas creadas desde el enfoque del sur, más bien cómo crear mercados que funcionen, más que partiendo de la economía clásica del norte. Y toda esta tradición y sus principales teorías han sido entonces excluidos del consenso de Washington. Bueno, después de que surge la idea de la paradoja ortodoxa, es retomado por otros autores con una visión mucho más crítica al neoliberalismo para investigar sus contradicciones. Bueno, si bien Kahler inventa el concepto, no es una idea nueva. Tenemos, por ejemplo, el economista chileno Oscar Muñoz, que en los años 80 justamente describe esa contradicción entre un Estado dictatorial fuerte que usa el poder del Estado para implementar una política que tiene como una política neoliberal que tiene como objetivo reducir, limitar el rol del Estado. Entonces hay autores como Michael Burawoy y Peter B. Evans que han trabajado el concepto del Estado desarrollista, que vamos a volver a en la tipología, que parte de analizar los estados, los tigres asiáticos y cómo el Estado juega un rol protagónico en las transformaciones económicas, un poco mostrando una perspectiva distinta a la narrativa más bien liberal del desarrollo económico. Entonces se podría, algo simplificado, reformular la paradoja ortodoxa como se necesita un Estado fuerte para debilitar el Estado. Bueno, esta paradoja ortodoxa es un problema para el programa neoliberal, uno porque contradice la idea del mercado como un orden espontáneo. La economía del mercado no surge espontáneamente, sino que necesita ser construido. Los mercados necesitan construirse, implantarse por un Estado fuerte. Entonces, ahí cae en cierto sentido su argumento y justificaciones conservadores que el mercado sea algo innato y natural, que surgen espontáneamente a la ausencia de intervención estatal. Como veremos, claro, y en los dos casos que vemos ahora, que son probablemente los dos primeros programas, los dos primeros intentos a nivel mundial de implementar el neoliberalismo, Chile y Argentina, dictaduras refundacionales y el orden espontáneo son dos conceptos que no calzan muy bien juntos, digamos. Segundo, también es un problema para el neoliberalismo porque requiere que el Estado actúe de una forma que es incapaz de hacer, según la misma teoría neoliberal. Para implementar el neoliberalismo, empíricamente parece que se requiere un Estado que sea, uno, activo y fuerte, y segundo, eficiente y racional. Y bueno, estamos simplificando aquí, pero según el neoliberalismo, el Estado
no debe ser activo y fuerte y no puede ser eficiente y racional. O sea, es una de las afirmaciones principales del neoliberalismo, que el Estado siempre funciona en forma ineficiente y poco racional, que los representantes, políticos representan más bien sus propios intereses que al pueblo que se supone que iban a representar. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la paradoja ortodoxa no es un problema desconocido para los neoliberales. Incluso se puede argumentar que es eso que distingue el neoliberalismo del viejo liberalismo económico, el laissez-faire, que justamente reconoce que los mercados tienen que ser construidos, que se necesita el Estado para instalar una sociedad de mercado. Y eso ya se ve desde los primeros debates del coloquio Walter Lippmann en 1938, justamente un debate respecto a la necesidad de romper con esa idea. Pero, ahí viene otro pero, el Estado que proponen los neoliberales, y como el Estado ideal, el Estado como debería funcionar, el Estado no sería capaz de implementar el neoliberalismo. Si partimos de Hayek y Buchanan y Tulloch y la Escuela de Virginia, la función del Estado debe ser hacer cumplir la regla de forma predecible para dejar que los individuos actúen libremente. Se centra mucho en, digamos, la distribución temporal a través del tiempo. Y Buchanan y Tulloch tratan de demostrar matemáticamente incluso que solamente las reglas que duran por mucho tiempo permiten a los individuos maximar su propia utilidad y por lo tanto la utilidad de todos. Es decir, si perciben las reglas como fijas, permanentes en el tiempo, pueden invertir sus recursos. Para los neoliberales todo es inversión. Estudiar es invertir en su propio capital humano, y los individuos solamente van a invertir si perciben las reglas como constantes, y solamente la inversión. Y si las reglas son constantes, eso permite que puedan cosechar las ganancias de su inversión en el futuro. Entonces, dicen que el Estado debe ser influido lo menos posible por procesos políticos y acciones colectivas, ya que esto, según la Escuela de Virginia y también Hayek, tiene el propósito de cambiar las reglas en beneficio propio, es decir, apropiarse de los recursos, de la riqueza generados por otros. Ahí está un poco la forma de razonar. Entonces, cuando se abre a la participación política, también se abre a que grupos que no han invertido luchan por apropiarse de los recursos de los que sí han invertido y apropiarse de sus ganancias, lo que por otro lado desincentiva a las personas en invertir, porque hay incertidumbre respecto a si pueden cosechar la ganancia de lo invertido. Entonces solamente las reglas estables permiten la prosperidad, y los procesos políticos, la democracia, es
crea una incertidumbre que limita el desarrollo económico y la libertad individual. Entonces el Estado no debe tener capacidad para transformar la sociedad, ya que no existe objetivo colectivo, no existe un consenso, algo colectivo que pueda orientar hacia dónde va a ir el Estado. Habría que decir aquí también que, claro, el problema para Hayek y Buchanan y Tullock no es el Estado en sí, sino más bien los procesos democráticos y los procesos políticos y la democracia, ya que ven la necesidad de aparatos o la parte del Estado que no, como por ejemplo el sistema judicial, la policía, las Fuerzas Armadas y sobre todo el Banco Central Independiente que funciona sin la intervención, que están como aislados de los procesos democráticos. Bueno, entonces esto es un Estado que es un marco que garantiza cierta estabilidad y cierta permanencia de las reglas en el tiempo, que es justamente lo contrario de lo que vamos a ver en los casos chilenos y argentinos, donde el Estado activamente trata de hacer una revolución desde arriba, convertir las sociedades en sociedades neoliberales. Entonces, ¿cuál fue el papel del Estado en la implantación del neoliberalismo en Chile y Argentina entre los golpes de Estado y la crisis económica? Una otra aclaración teórica aquí, tal vez que es interesante abordar. Indudablemente, o sea, es claro que con los dos golpes de Estado, los que llegan al poder son la derecha y los élites tradicionales. Entonces, es importante preguntarse cuál es la relación entre el neoliberalismo y la derecha tradicional. ¿Es conflictivo? ¿Cuánta afinidad hay? ¿Cuánta contradicción hay? ¿Hay un conflicto ahí entre los neoliberales y la derecha tradicional? ¿O tienen afinidad? Mi postura aquí en la tesis, y lo confirma un poco lo que leí y estudié sobre la época, es que el neoliberalismo no es solamente una justificación a posteriori de cualquier medida que pueda beneficiar las clases dominantes, sino que también es una teoría coherente que tiene diferencias fundamentales con la derecha tradicional. Un ejemplo aquí es el gremialismo de Chile, que es como el corriente de derecha que tiene más influencia, y su líder, Jaime Guzmán, es el que escribe la declaración de principios de la dictadura chilena en medio año después del golpe de Estado. Y bueno, este gremialismo es, para los neoliberales, los gremios no son nada más que instrumentos para distorsionar los mercados. Es una organización que, por ejemplo, los médicos usan para reducir la oferta de médicos, limitar la entrada de nuevos médicos al mercado para así generar una oferta de médicos, una demanda que es mucho mayor que la oferta, y así aumentar sus ganancias. Entonces, el gremialismo y este corporatismo católico en términos económicos está contrario a la postura neoliberal. Entonces,
La pregunta interesante aquí, y que no tengo una respuesta muy clara, es cómo logran los neoliberales aliarse con esta derecha tradicional y por qué, por ejemplo, Jaime Guzmán pasa con tanta facilidad del gremialismo al neoliberalismo y termina siendo uno de sus principales ideólogos, redactando gran parte de la Constitución de 1980. Creo que también es una pregunta que tiene gran actualidad, ya ejemplificado por ejemplo, Trump y Bolsonaro, donde esta derecha populista convive de forma sorprendentemente bien con un neoliberalismo, a pesar de las diferencias que hay ahí ideológicas. Entonces, antes de pasar al caso, quise hacer un pequeño esquema de algunas de estas diferencias. Y bueno, eso es también una invitación al debate, porque no es algo tan que está abierto a escuchar opiniones contrarias, pero es también interesante porque claro, son las contradicciones que encuentran los neoliberales al conquistar las dos dictaduras o las cúpulas militares con su proyecto neoliberal. Entonces, por un lado, el neoliberalismo es optimista, cree en el progreso, cree en un futuro mejor, no tiene miedo al cambio, mientras esta otra derecha tiene una parte esencial, el anhelo nostálgico de un pasado mejor y la sensación de que el mundo va en la dirección equivocada y el miedo al futuro. El neoliberalismo también para sus adherentes, tal vez no tanto visto de esta afuera, pero sí para los que adhieren al neoliberalismo, tiene una importante, uno de sus atractivos es que es antiautoritario. No quiero que el Estado venga a meterse en mi vida y decida lo que yo pueda y no pueda hacer. Que también contrasta con el autoritarismo tanto del integralismo católico como con la derecha populista, el respeto por la autoridad, por las jerarquías. Bueno, pasaremos rápido por esto para poder avanzar. El neoliberalismo obviamente es tecnocrática, cree en la ciencia, a diferencia del antiintelectualismo y los fuertes rasgos anticiencia. De la otra derecha, el neoliberalismo tiene individuos atomizados, esa es como su idea principal, los individuos existen, bueno, sin su contexto social, no están determinados por su contexto social, mientras la otra derecha define los individuos en gran medida según tradición, cultura, religión, la amenaza de otra cultura que viene a interferir nuestra cultura o el miedo al cambio cultural. Estado minimalista, lo que hablamos de las reglas predecibles establecidos, y la otra derecha como la voluntad de darle un poder discrecional al presidente de hacer lo que quiera al hombre fuerte.
también contraste importante. Y por último, evidentemente, el neoliberalismo pro globalización y el nacionalismo de la ultraderecha. Aquí podremos entrar en el tema de inmigración también, pero tenemos que avanzar. Veo que he usado ya casi 20 minutos. Bueno, alcanzo a presentar rápidamente una tipología de estados que proviene un poco de la teoría institucional, donde primero el estado depredador, el estado disfuncional, donde el estado principalmente es un instrumento usado para quien lo controla para extraer riqueza de la sociedad. O sea, el estado no provee reglas, no provee un marco que permite fomenta la actividad productiva, sino que más bien es un parásito. Y bueno, los neoliberales dirían que cualquier tipo de Estado tenga fuerte dosis de Estado depredador, pero sí también es empíricamente observable rasgos del Estado depredador. Entonces, el Estado contratista, bueno, viene de la teoría institucional de Douglas North y es un Estado que funciona como un marco estable que obliga y posibilita que los actores cumplen los contratos. En su propia palabra, especificar y hacer respetar los derechos de propiedad. Y así un Estado que crea las condiciones para que surjan los mercados, pero que más bien no es un Estado activo, mientras la teoría del Estado desarrollista, que también existe en América Latina, pero en estos teóricos también surge del análisis de los tigres asiáticos, es un Estado que activamente es el protagonista y lidera la transición a una modernización económica. Y a partir de lo que se ha llamado grandes disrupciones, bueno, la derrota de la Segunda Guerra Mundial de Japón, la guerra de Corea o la Revolución China, respecto a Taiwán, que un poco debilita el control de las clases dominantes sobre el aparato estatal y posibilita cierta autonomía estatal para que el Estado pueda transformar la sociedad. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Más 20 minutos. 20 minutos. Ah, ya. Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, no alcanzo a ver el esquema de los distintos estados, pero entonces la tesis defiende una hipótesis de que por circunstancias históricas específicas, la dictadura de Pinochet tiene un estado que en algunos rasgos clave se asemeja al estado desarrollista y por eso logra llevar a cabo la transformación económica neoliberal. Es decir, el papel del Estado es parecido, pero el contenido, o sea, el programa económico que se implementa es distinto. No es desarrollismo, sino neoliberalismo. Entonces, la dictadura chilena fortalece el Estado para luego debilitarlo permanentemente. La dictadura argentina aquí funcionaba más bien como un contraste.
donde el Estado no se fortalece, sino se debilita y su intento de instalar el neoliberalismo fracasa. Entonces lo podemos ver explícitamente en la palabra del José Piñera, hermano del actual presidente, uno de los principales ideólogos de la dictadura, del neoliberalismo de la dictadura de Pinochet, diciendo que el gran desafío para el gobierno es transformarse en aquel que pueda hacer la última revolución, la libertaria, aquella que al arrebatar el poder al Estado y devolverlo a los individuos termine con todas las revoluciones. Entonces aquí está la idea, está controlando un poder, un Estado con poder transformativo, y lo van a usar para transformar el Estado y la sociedad, para después dejar arrebatar el poder al Estado y imposibilitar futuras revoluciones. Y entonces eso vemos a partir de los años 80, una vez logrado la revolución libertaria, se empieza a asignar otro papel al Estado y las instituciones. Aquí en la palabra de Jaime Guzmán, si llegan a gobernar los adversarios, que se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativa posible que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Entonces, de un Estado que haga una revolución, se transforma el programa en tratar de construir un Estado que sirve para resguardar lo que está, para defender el status quo y hacer lo más posible, lo más difícil posible, cambiar la economía sobre todo, pero introducir cambio. Entonces, vemos que esto es uno de los principales preocupaciones de las dos dictaduras refundacionales, que sí puedan implementar el neoliberalismo, o sea, pueden implementar una política conservadora, una política, cambiar la sociedad, volver a imponer el orden, pero saben que tarde o temprano tienen que volver a la dictadura, o sea, tienen que volver a la democracia, tienen que implementar algún forma de gobierno democrático. ¿Y qué se puede hacer para evitar que el pueblo deshaga toda la obra de sus políticas, que saben que no tiene un apoyo bastante débil en la población? Entonces lo vemos aquí en esta cita de Jaime Pereo de Argentina, y también anunciado ya en 77 por Pinochet, la intención de crear una nueva democracia que sea autoritaria, protegida e integradora, tecnificada y de auténtica participación social. No sé qué significará eso, pero está la idea de cómo proteger la obra de la dictadura contra la reacción que podría significar una llegada a la democracia. Entonces, diría yo que para los militares, viendo los debates eternos, lo más atractivo del neoliberalismo era justamente que podía ofrecer una solución a este problema de construcción de una democracia protegida, con posibilidades de adquirir suficiente legitimidad para ser sustentable. Es decir, una institucionalidad que pueda funcionar y proteger el modelo económico contra los procesos económicos y decisiones democráticas. Vamos a pasar rápidamente a
algunos indicadores del fortalecimiento del Estado que bueno, que demuestra, bueno, tenemos en Chile hay, con la unidad popular y el golpe militar hay un cierto discontinuidad histórica que debilita los élites tradicionales y su posibilidad de influir en la política y que da la posibilidad de la dictadura de maniobrar con mucha autonomía y respecto a la derecha tradicional y respecto a las clases dominantes que han sido debilitadas. Y bueno, voy a solamente mostrar dos indicadores, tengo muchos más, pero dos indicadores de la fortaleza del Estado chileno y la relativa debilidad del Estado argentino. Uno es la terapia shock, la terapia neoliberal que se instala que se lleva a cabo en Chile en 75, que genera una cesantía de, bueno, aquí tenemos la cesantía, el desempleo en Gran Santiago y en aglomerados urbanos en Argentina, y se ve que la terapia shock neoliberal en Argentina eleva el desempleo por encima del 15% y lo mantiene ahí, y es dentro de los documentos, discusiones internos de la dictadura argentina, dice la dictadura, o sea, los militares no pueden sobrevivir en el poder si producimos un desempleo al nivel de lo que hacen en Chile. O sea, en Chile el Estado Pinochet logra mantenerse en el poder a pesar del tremendo descontento social que produce esa cesantía, y los militares argentinos dicen: nuestra posición no nos permitiría hacer esto y por lo tanto no podemos optar por ese ajuste que hicieron los chilenos. Y obviamente en Chile logran desarticular, quebrar los sindicatos, terminar con el poder de los sindicatos, y obviamente es mucho más fácil hacer con una cesantía que supera el 15%, que con una cesantía que la Argentina, que está como entre 3%, que es muy poco. Lo otro es el tamaño del último que voy a decir aquí, entonces, es el tamaño del sector público. Lo sorprendente aquí es que los datos son muy malos, hay una deficiente calidad de las estadísticas y los resultados dependen mucho de la fuente que uno usa. Aquí hay algunos estimaciones del sector público en Chile, Argentina, y escogiendo la fuente que tú quieras, puedes decir que el sector público era más grande en Chile o en Argentina. Y los dos más importantes estimaciones del tamaño del sector público en Chile, de Marshall, uno de Marshall, ese plan de demócrata cristiana, oposición a la dictadura, el otro de la Universidad Católica. Uno dice que
que el sector público bajó respecto a los años 60 durante la dictadura, y el otro dice que creció, pero viendo los datos más detenidamente, mi conclusión es que los ingresos públicos en Chile aumentaron significativamente durante la dictadura de Pinochet. O sea, no es tanto que se redujo algo el Estado, pero sobre todo se fortaleció el Estado y su capacidad de recolectar impuestos, al contrario de lo que diría la teoría neoliberal, mientras en Argentina nunca trataron de también aumentar los ingresos públicos, pero no fue más bien la diferencia entre Chile y Argentina. No es que Chile fue más eficiente en cortar los gastos públicos, sino que el Estado fue más fuerte y capaz de recolectar más impuestos y así generar equilibrios macroeconómicos y generar salir de la inflación y ahí poner las condiciones para después ir reduciendo el Estado. Yo creo que ya gasté mi tiempo, así que voy a dejar la conclusión. Volver a la conclusión de que en el caso de Chile había un fortalecimiento del Estado con el objetivo después de instalar un Estado neoliberal con un Estado más débil y sobre todo más protegido contra los procesos políticos y la interferencia democrática. Congelou aqui. Obrigado, Thor. Estão me escutando? Está me escutando? Está me ouvindo? Sim? Obrigado, Thor, pela bela exposição, os conceitos da tua pesquisa desenvolvida principalmente durante o doutorado. Eu abro agora para questões. Temos algum escrito inicial. Então, antes, abrir um ponto, enquanto aguardamos as inscrições, eu gostaria de salientar que, como durante o nosso ciclo, diversos pesquisadores apresentaram que as políticas neoliberais utilizaram uma lista de ferramentas para se unir ao Estado neoliberalismo. E nós conhecemos muito bem as consequências dessas aplicações, especialmente na América Latina. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, se possível, e se dentro dessa paradoxa de conceitual e prática da incorporação do neoliberalismo, em caso específico de Argentina e Chile, você analisou a resistência, entre aspas, destruição do Estado? Já que desde o ponto de vista das instituições estatais, como a justiça, a polícia, o Ministério Público, os sindicatos e inclusive os trabalhadores, como estes participaram deste movimento. Você me compreende? Como a resistência a essa destruição do Estado. E também, no final de sua exposição, me chamou a atenção do aumento de ingressos públicos nesses dois países. Se você analisa também
¿Cómo se elevó ese aumento? ¿En la policía, en los servidores relativos a los funcionarios, relativo a la represión, los jueces, la estructura de cobranza de impuestos, como usted salientó? ¿Cómo que, dónde estos servidores, esos funcionarios públicos son direccionados dentro de la estructura del Estado? ¿Sí me comprende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más alguien? Tienes una tica aquí, una pesquisadora, que pediu para você também, se puder colocar la slide 9 de su presentación. ¿Cómo? Ah, sí. No, Você pode colocar el slide 9. el 9, ¿ya? Sí, sí. También tenemos a Caroline. ¿Gostaria de hablar, Caroline, por favor? Sí. Okay. Es el 9, según yo. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, yo creo que me viendo también. Mi español no es muy bueno, pero ok, yo voy a intentar hablar, ¿sí? Usted presentó en un slide, yo creo que es eso mismo, es el 9. La segunda parte, la necesidad de romper con el laissez-faire y usar el Estado activamente para construir instituciones lo más. Yo quería saber si esta es una posición de todas las personas como Hayek y otros neoliberales en el coloquio Walter Lippmann, o si eso de algunos, porque ¿qué pasa? Es que en mi tesis yo trabajo con el pensamiento ordoliberal en Alemania. Algunas personas que participó del coloquio Walter Lippmann, ellos tienen esta posición de que el Estado tiene que usar, tiene que hacer una apropiación de los laissez-faire, hacer una concesión, una permisión para que el Estado tenga una autorización para las personas usar en el mercado y ser una especie de guía, como un padre, yo digo así. Pero ¿qué pasa a mí? Es que ellos no son neoliberales, sí ordoliberales. Yo quería que, no sé si usted conoce estas personas, Walter Roy, Müller-Armack, es la parte de estas personas, los alemanes de la escuela de Freiburg y Colonia, en la Alemania. Si ellos se encajan, si ellos siguen esta teoría de la paradoja ortodoxa, o si estoy viendo cosas donde existe, ¿sí? Yo creo que es esto mi pregunta. Gracias. Ya. Ya, comienzo con tu pregunta. Entonces, esto no es mi... Temo que no tengo una respuesta muy... Lo que este debate de los años 30 para adelante no es mi especialidad. Solamente por fuentes secundarias tengo entendido que justamente discuten por qué fracasó el laissez-faire, y hay estas voces que proponen la necesidad de que los mercados hay que construirlo y que no van a surgir espontáneamente.
Pero ¿quién está de qué lado? No lo tengo muy claro. Yo creo que también hay posiblemente, no sé, hay la distinción, el debate ahí entre los alemanes y los austriacos también debe ser interesante ahí, entre bueno, yendo al Methodenstreit dentro de la economía en los años 1890 entre los economistas alemanes, mucho más empíricos, y los más ideológicos de los austriacos, pero más allá de eso no sabría responder tú. Pero yo creo que tu intuición está bien, pero no es eso. Bueno, no es lo que yo he estudiado, porque principalmente reciben sus teorías desde el mundo anglosajón, donde los Chicago Boys, digamos, reciben sus teorías. Respecto a las preguntas de Alison, no sé si me ven a mí o al PowerPoint. Pode sacar para ele. Sí, está el PowerPoint. Sí, ya, sí. sí. Ya. Bueno, respecto a la resistencia digamos, de la sociedad de la derecha tradicional al neoliberalismo, ahí es una parte que dejé afuera por cuestiones de tiempo y espacio. Justamente ahí es donde entra un poco esa teoría del Estado desarrollista y como pasa en los países tigres asiáticos y otros países donde se genera un Estado fuerte justamente a través de una discontinuidad, de una gran crisis que una gran crisis donde las clases sociales tradicionalmente dominantes, en cierto sentido, fueron destruidos, desarticulados o subordinados al Estado. Bueno, una exageración decir que fueron destruidos en Chile, pero sí había una profunda crisis dentro de la derecha tradicional que perdía todo su, bueno, que se fue fragmentando, que habían tenido las riendas del poder, habían podido controlar el desarrollo político durante desde 1930, y de repente con el gobierno de Allende se desarticula la derecha y no saben muy bien cómo enfrentar los partidos, se debilitan y los empresarios se van también dividiendo entre los grandes empresarios. Ven durante la Unidad Popular, el gobierno de Allende, que sus derechos jurídicos no sirven de mucho porque necesitan de la protección del Estado y se debilitan, mientras los pequeños empresarios, los camioneros, los que son dueños de almacenes, son los protagonistas del sabotaje y los protestas que
derrumbe que contribuye a poner fin al gobierno de Salvador Allende. Entonces hay una relación ahí donde de repente los pequeños empresarios llegan a tener mucho poder político, mientras las grandes asociaciones empresariales se encuentran prácticamente con muy poco poder. Entonces ellos no quieren formar una asociación, o sea, tratar de organizarse para influir el gobierno, o sea, la dictadura, porque piensan que los pequeños empresarios van a tener que darle demasiado compromiso. Entonces hay todo una pérdida de poder ahí de la derecha y tradicional, que tiene que ver con un modelo que se ha mantenido por mucho tiempo y de repente se derrumbe por muchas cuestiones, también por la reforma agraria que termina con la gran influencia del latifundio. Respecto al aumento de los ingresos públicos, bueno, se bajan los salarios a los empleados públicos y hay una importante reducción de los gastos. También los subsidios a las empresas estatales se bajan, y ahí hay también un importante, bueno, tal vez no es justamente la pregunta, pero hay una importante también observación ahí, que en Chile la privatización de las empresas públicas, los más importantes, se pasa después de que el Estado se ha encargado de convertirlo en empresas públicas que tengan más bien un rol social, a empresas públicas capitalistas con ganancias que son administradas según principios capitalistas privadas, y tenga ganancia, y ahí lo privatizan. Entonces no son los privados que lo convierten las empresas públicas en empresas, digamos, que se guían solamente como empresas privadas capitalistas, sino que el Estado se encarga de hacer esta conversión de las empresas estatales, y después, cuando ya estos son empresas que generan ganancias y funcionan solamente con su función de empresas, el agua, la electricidad, y de ahí lo privatizan. Bueno. Sí, semelhante a outras empresas de acá também. Mais uma rodada, Hernán. Sí, también estaba Rejane, me parece, puede ir primero. Sí, está bien. Rejane. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bueno, yo tendría muchas cuestiones. Primero, gracias por tu presentación. Creo que tendría a principio cuestiones y comentarios críticos acerca de la propia concepción de Estado y de neoliberalismo con la que tú pareces trabajar, pero no voy a preguntar ni comentar sobre eso porque no he leído el trabajo, y también porque perdí la primera parte de tu presentación. Entonces, para no cometer ninguna injusticia o impertinencia, voy a hacer una pregunta más concentrada en un slide y en una cuestión que tú planteas y que me parece muy, muy buena. Me parece
la cuestión más actual. No me acuerdo cuál es el número del slide, pero es donde tú pones neoliberalismo y derecha. Ya. Y esa es una cuestión muy, muy importante para mí, para mi actual investigación sobre la extrema derecha en Latinoamérica, que tiene que ver exactamente con lo que tú has preguntado en un otro slide, que es sobre cómo se diferencian, pero cómo se convergen, ¿no? La matriz neoliberal en sus distintos matices, con la derecha, lo que llaman de otra derecha, como el populismo, integralismo católico. A mí no me gusta mucho esa categoría de populismo, pero tampoco voy a entrar en eso. Lo que me parece interesante es preguntar, intentar contestar a eso a partir de que hay tal vez mucho más convergencias entre estos dos grupos políticos, ideológicos y sociales que diferencias. Tal vez es una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, cuando supone, bueno, la libertad individual como matriz de, claro que tú apunta que es según los neoliberales, claro que creo que tú toma el cuidado metodológico de presentar eso como es como ellos se presentan, ¿no? Porque como sabemos, el neoliberalismo necesita del autoritarismo estatal para ser implementado en la práctica, ¿no? Pero pienso en que igual a la cuestión de que está en la otra derecha del anhelo nostálgico de un pasado mejor, también está en el pensamiento neoliberal o en parte importante de él. Por ejemplo, cuando Kast de Chile invoca a la dictadura, o Bolsonaro igual invoca, pero principalmente en el caso de Kast, porque él es la dictadura neoliberal clásica, el laboratorio, ¿no? Chileno. Y igual hay lo que algunos historiadores del fascismo llaman de mito palingenético, ¿no? Como este pasado mítico. Entonces eso también está en gran parte del pensamiento neoliberal. Segundo punto es que en la otra derecha, el nacionalismo en países del tercer mundo, como Brasil, Argentina, Chile, pero pienso mucho en el caso actual de Brasil con Bolsonaro, este nacionalismo es puramente como no sé qué adjetivo mejor utilizar, pero es un nacionalismo de una autosubordinación a Estados Unidos. Entonces es un nacionalismo de un tipo bastante particular, digamos, y que también se puede convergir con el neoliberalismo, en el sentido de que el neoliberalismo refuerza la sumisión en las relaciones internacionales, ¿no? En la hegemonía global. Pero pienso que fundamentalmente, y para encerrar, que, bueno, y hay un autor, un marxista británico llamado David Renton, que plantea que actualmente existen nuevas convergencias entre el pensamiento neoliberal y las derechas tradicionales más preocupadas con el conservadurismo de las costumbres y de la cultura, el tradicionalismo. ¿Y dónde están esas convergencias? Bueno, primero hay por lo menos 4. Un anticomunismo, aún sin la existencia del comunismo, lo que es bastante paradojal, pero
existe este rasgo anticomunista que históricamente está y permanece. También ambas son antipopulares, ambas son antidesarrollistas en el sentido de una política económica que, como del periodo de los 60, 70, de los cepalinos, etcétera, y fundamentalmente de ambas ser pro capital, ¿no? Entonces, en alguna medida, ellos aceptan abrir mano, no sé cómo decirlo en español, pero dejar de lado algunas de las divergencias, aunque las tensiones están. En 2015 en Brasil, por ejemplo, en las protestas de la derecha, estaban ahí los tradicionalistas, los integralistas, los fascistas, puro sangre, con los neoliberales puros, digamos, que, por ejemplo, defienden el derecho al aborto desde que eso no sea un derecho, desde que sea una mercancía, o sea, desde que sea una libertad regulada por el mercado, ¿no? Entonces, y eso también está claro ahora en las tensiones y en las no tensiones, en las convergencias entre Paulo Guedes y Bolsonaro, ¿no? No hemos visto ninguna crítica empresarial importante o de los liberales o neoliberales en el gobierno Bolsonaro contra los atentados autoritarios, conservadores, con toda su ideología oscurantista, negacionista de Bolsonaro. No vemos eso. Entonces, ahí que me parece, es una hipótesis, claro, que tendría que demostrarla, pero que hay más convergencias que divergencias. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Gracias. Obrigado, Regiane. Ahora tenemos una inscripción por el chat de la persona Ana Mercado. La pregunta, en caso argentino, ¿qué diferencia observas entre la derecha tradicional y los neoliberales? Y tenemos la escrita Lidiane. Sim, me escuta? Sim. Por fazer uma pergunta em português, me compreende bem? Sí. Sim. Meu espanhol é muito bom. A pergunta é sobre a questão do ortodoxo em relação aos direitos civis e à liberdade política. Enfim, todo o discurso da teoria liberal e neoliberal inclui, né, a liberdade política, econômica também, e esses casos que você trabalhou, né, o da a partir de conexão com os governos autoritários, a partir do Estado forte, do liberalismo. Eu gostaria de ver como é que eles estão justificando isso teoricamente. Lidiane? Oi? Tá travando a tua pergunta por causa da internet. Tá, fazer pelo chat, então. Mas nossa, se tu puder de repente repetir também, a gente volta. Tá, então. Agora me escutam? Sim. Tá. A minha internet depois passo pelo chat. A minha questão é sobre o paradoxo ortodoxo em relação aos direitos civis e à liberdade política. Isso todo o discurso liberal e neoliberal, ele baseia na questão da liberdade, né, como o centro conceitual, e os governos que usam a sua tese, da Argentina e do Chile, que são governos autoritários, em que o liberalismo se planta graças, então, à mão forte do Estado e graças a esse autoritarismo.
Eu gostaria de saber como que os neoliberais, como que esses governos que você estudou justificam isso no campo teórico. Se você chegou a analisar isso, como eles justificam, então, o fim das liberdades civis, o fim das liberdades políticas e dos direitos civis no campo teórico. Tá? Era isso, muito obrigado. E gostaria de agradecer pela tua fala também. Eu gosto muito. Obrigado, Lidiane. Hernán? Sí, le voy a pedir a... ortodoxo. Falei pouco com ela, mas acho que Lidiane ficou... Tá. Voy a pedir a Thor que baje el PowerPoint, así lo vemos. Y voy en realidad hacer algún comentario y una pregunta con respecto a un tema fascinante. Inclusive ya tenemos una becaria de iniciación científica trabajando sobre eso, ¿no? Efectivamente, digamos, las ideologías ya son más escurridizas de lo que normalmente los teóricos admiten, ¿no? Entonces, sea a través del tiempo, a través del espacio, a través de los propios procesos, eso va cambiando y mudando bastante, y no es extraño que los personajes se corran, digamos, en un segmento ideológico en gran proporción. Y lo bueno es que aquí tu trabajo, tu tesis, tu exposición muestran claramente que la ideología neoliberal fue de alguna forma muy eficaz en construir un mito acerca de eso que no se corresponde tanto con la realidad, porque precisamente el Estado fue muy importante para poder hacer lo que ellos no querían, ¿no? Supuestamente no querían. Y me parece que eso también se muestra claramente, claro, vos no lo has estudiado, lo que habló de alguna forma Carolina antes, del pensamiento ordoliberal para el pensamiento neoliberal más clásico. Hay toda una transición y me parece que estos gobiernos viven esa transición a partir de comulgar bastantes ideas del pensamiento neoliberal, más vertiente alemana, o sea, el ordoliberalismo, de una vertiente más católica, y eso me parece que queda claro en la figura de Jaime Guzmán que vos trajiste a colación. No me he puesto tanto a investigar la vida de él, pero sí de un brasilero que fue Roberto Campos, y me parece que tienen una dinámica muy parecida, Roberto Campos con Jaime Guzmán, porque los dos provienen de ese pensamiento fuertemente católico, de ese pensamiento vinculado con posiciones no neoliberales, sino más hasta desarrollistas en algunos casos, como el de Roberto Campos, y se va corriendo a través del tiempo hasta llegar a abrazar el neoliberalismo en sentido más puro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en el presente entre esa alianza entre la derecha neoliberal y la derecha tradicional, me parece que es algo que forma parte de una constante del proceso histórico del neoliberalismo y los gobiernos de derecha en América Latina y en gran parte del mundo, ¿no? Con algunas variantes. Me parece que en este caso el neoliberalismo tiene un sentido utilitario muy fuerte en el sentido de establecer simbiosis
con esas otras ideologías, con esas otras fuerzas que les sean útiles para alcanzar sus propósitos y no tienen empacho alguno en admitir en cosas que son colaterales para sus intereses esas otras ideologías, ¿no? Es decir, en cuanto que su núcleo duro esté preservado y atendido, como bien marcaba Reggiani recientemente, ellos son capaces de establecer alianzas más extrañas y esa alianza con los populismos, entre comillas, o neopopulismo, no es nueva. Aquí ya hemos marcado, por ejemplo, lo que pasó en Perú con Fujimori, lo que pasó en Argentina con Menem, lo que pasó en Brasil con Collor, pero de todos modos no es solamente con fuerzas neopopulistas o de derecha que se alían, sino que en determinados momentos se han aliado también con fuerzas del campo de la izquierda o relacionadas con la centroizquierda, ¿no? Pienso, en determinado momento, Fernando Henrique Cardoso era visto como una fuerza de centroizquierda. De todos modos, se abrazó al neoliberalismo y ahí fue. En el caso de Chile pasó exactamente lo mismo. La concertación y también durante los gobiernos socialistas, ya sea de Lagos o de la Bachelet, no tuvo críticas muy fuertes al modelo neoliberal que se había impuesto en Chile. Y si vamos, por ejemplo, al caso de Inglaterra, también ciertamente tuvo Margaret Thatcher en su época una conservadora, una inclinación muy fuerte hacia el neoliberalismo, pero también con Tony Blair, que era del Partido Laborista, se hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay una simbiosis muy extraña en ese aspecto. De todos modos, me parece que tu tesis central acerca de la paradoja ortodoxa es bastante importante. Inclusive muchas veces yo me he apropiado de ese concepto y lo veo que en realidad pasa con varios otros discursos que no son precisamente los discursos neoliberales, ¿no? Es decir, las contradicciones entre lo que sería la teoría y la práctica de determinada teoría. La praxis muchas veces nos lleva a eso, como tú bien marcó. Si los neoliberales argentinos o brasileños elevaban mucho el desempleo, probablemente hubiera un estallido social y entonces eso los llevó a mitigar las reformas inicialmente. Otros fueron las lecturas que se hicieron desde Chile y les permitieron realizar reformas mucho más profundas, ¿no? Entonces, eso está marcado no tanto por una cuestión teórica, sino una cuestión que está muy particularmente enraizada en la praxis que cada situación concreta tenga, ¿no? Entonces, no hay un plan que venga de fuera y se implante, sino una cosa que se enraiza y se desarrolla a lo largo del proceso. Bueno, ese era el comentario nomás. Gracias, Astor. Obrigado, Ana. Par? ¿Sí? Pode, te passo a palavra. Ya. Sí. Bueno, agradezco los comentarios y las preguntas. Hay muchas importantes reflexiones aquí. No sé cuántas respuestas tengo pero voy a tratar de responder brevemente a cada uno. Rejane, o no sé cómo se pronuncia. Respecto bueno, la afinidad y la convivencia entre el neoliberalismo y la otra derecha, bueno,
encontré muy interesante tus puntos aquí. Como ya dije, yo no tengo una respuesta de cómo lograr mi propósito fue más bien señalar la diferencia y sin realmente tener la respuesta de cómo logran convivir con estas diferencias. Y estoy de acuerdo que sí comparten mucho en los que están en contra. Anticomunismo, antipopulares, antidesarrollistas, pero sí es más difícil ver un poco lo que están a favor. Y bueno, lo que pasa con el neoliberalismo, que lo diferencia también de la otra derecha, es sostengo un poco ese optimismo neoliberal y que también, bueno, se ha trabajado un poco ahora en la psicología política que tiene que ver con rasgos personales y afinidad ideológica, y en cierto sentido los que tienen una personalidad abierta de gran apertura a influencias tienden a posicionarse a la izquierda, pero también podrían posicionarse dentro del neoliberalismo, dando como bienvenida a los nuevos impulsos, al cambio, a un mundo no tan ordenado, mientras esa otra derecha tiene ese miedo a la diversidad, a los cambios, entonces yo creo que sí es cierto que el neoliberalismo es también autoritario en cierto sentido y tiene claras jerarquías. Es posible para alguien ser neoliberalista y rescatar el punto, digamos, de anti-autoritario del neoliberalismo. De la pregunta de Ana Marca respecto a la diferencia en Argentina entre la derecha tradicional y el neoliberalismo, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque creo que ahí la diferencia es mucho menor que en Chile. Bueno, con Álvaro Alzogaray y el gobierno de Onganía, hay la diferencia entre la derecha tradicional y el neoliberalismo es menos marcada que en Chile, pero igual el diagnóstico que hacen los que planean el golpe militar es que sí, el modelo donde el Estado, donde el Estado sea árbitro, donde el Estado tiene un rol tan relevante dentro de la economía, es el origen de todos los males de Argentina, y si se podía construir un Estado que no posibilita que la gente se moviliza para exigir cambios en la política, si se podía, podríamos decir, reducir la política y crear un Estado más que no responde tanto a la presión política. Eso sería la solución para salir de la ingobernabilidad de Argentina. Entonces yo veo que esa como un nuevo diagnóstico que hacen los neoliberales
incluso antes de hacer el golpe, de que aquí habría que crear un Estado que no dispone, no tiene la posibilidad de redistribuir, porque es el mal de Argentina, que todos los grupos presionan para que la redistribución vaya a su favor. Ese es como históricamente el nuevo diagnóstico, que en cierta forma se hace mucho más claro según mi lectura de lo que pasa en Argentina. Después, una pregunta de Liliana, muy buena, que está un poco difícil escuchar más que por el portugués, porque el sonido se cortaba. ¿Cómo justifican los neoliberales este uso de la dictadura para imponer para imponer el neoliberalismo? Bueno, en los debates sobre la figura, la biografía de la figura de Hayek, por ejemplo, uno de los principales discusiones se trata de su apoyo a la dictadura de Pinochet y respecto si fue una persona que promovió la libertad de la democracia o no, es como la principal mancha en la biografía de Hayek, es su apoyo al Pinochet también, según entiendo también. Milton Friedman y la protesta que habían cuando él recibió el premio Nobel en economía. Entonces, bueno, pero no tienen una justificación muy, diremos, ya. Bueno, el principal argumento que usan para justificarlo, yo creo que más bien tiene que ver con que el mercado es la verdadera democracia, es más importante, es el fundamento del mercado, de la democracia es el mercado donde cada uno puede votar libremente con su dinero y usar su dinero con libertad, con total libertad, y por lo tanto sin mercado no puede existir democracia, que creo que, bueno, no tiene es una argumentación un poco deficiente, pero bueno, no muy convincente, pero es el más común que yo he escuchado y leído para justificar la dictadura neoliberal, que sí dicen que fue necesario para instalar los fundamentos para que funcione la democracia, y dicen, mira, y después ha funcionado la democracia, Pinochet otorgó el poder voluntariamente a través de un plebiscito, entonces sí, aunque fueran matando a gente, asesinando con una dictadura, sí construyó los fundamentos para una democracia. Bueno, Hernán tiene muchas reflexiones interesantes. Yo creo que voy a dar la palabra a otra pregunta, si es que hay. Sí, Thor. Tenemos o Marcelo. Por favor, Marcelo. Marcelo. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo tenía alguna pregunta más concreta, no tanto vinculada a la cuestión teórica que han estado
planteando, sino específicamente sobre la situación de la Argentina y Chile comparada en términos de la participación del Estado, de cómo medir esa participación del Estado, y también específicamente respecto a lo que en la exposición se llamaban las islas burocráticas beberianas, ¿no? Y si no entendí mal, para el caso de la Argentina, se señalaba de que eso no existía o que el Estado era mucho más débil. Y ahí tengo algunas observaciones o algunas dudas respecto a esa aseveración. ¿En qué sentido, digamos, puede considerarse que la experiencia argentina, en términos del desarrollo de su Estado y de sus capacidades estatales, era más débil que en el caso chileno? Y en todo caso, ¿cuáles serían los argumentos para decir esto? Digo esto básicamente porque es notable, digamos, la importancia que el Estado tuvo en Argentina y el desarrollo de su burocracia y el desarrollo de organismos públicos muy significativos que de algún modo preservaron determinadas, más allá de la inestabilidad política e institucional, que es muy letal respecto a la preservación de estas capacidades y de estas élites burocráticas en términos positivos, digo que preservaron de algún modo cierta memoria institucional y ciertas capacidades con organismos de planificación, por ejemplo, o en las propias empresas públicas, en las empresas públicas más importantes de la Argentina, o incluso en el propio sector militar, ¿no? A tal punto que por ahí sí en algún trabajo hemos llamado la existencia de un núcleo duro del Estado empresario argentino en el sector militar, en particular a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces me parece que el Estado en la Argentina conservó algunas de esas islas de burocracia beberiana y tenía una importancia muy, pero muy significativa hacia 1975-1976. Y esto puede dimensionarse de algún modo, no solo por la participación de las empresas públicas en el total del producto, sino a través del gasto público. Entonces es importante, me parece, tratar de distinguir o de precisar allí. No tengo muy en claro sobre qué argumentos o qué literatura, ¿sí?, te basas para precisamente plantear que el Estado argentino tenía ciertas debilidades respecto o comparativamente al Estado chileno. Es una observación puntual, pero es muy significativa para pensar en los argumentos de lo que venías desarrollando. Nada más. Sí, muy buena pregunta. Bueno, la concepción o la expresión islas de burocracia beberiana lo saqué de un libro de Catherine Seeking, no sé si lo ubicas, que compara el proyecto desarrollista de Kubitschek con el de Frondizi y argumenta a través de su investigación justamente que Kubitschek tenía en Brasil islas de burocracia beberiana que podría confiar para llevar a cabo su proyecto industrialista y canalizaba su proyecto a través de estas instituciones, mientras al Frondizi le faltaba esas islas de burocracia beberiana. Pero respecto al periodo dictatorial, principalmente me basaba en fuentes secundarias y la descripción es más bien dentro de la dictadura, de las luchas internas de la dictadura argentina, donde las tres, por la división tripartita del poder, donde las tres ramas tenían que tener representación en el Estado. Esto se fue
también implementando en todas las instancias estatales hacia abajo, y había una guerra entre las tres ramas que se fue extendiendo hacia los distintos organismos estatales, a diferencia de Chile, donde había una dictadura. No solamente la cúpula militar se mantenía en el manejo del Estado, y los militares se mantenían al borde. Pero sí creo que es un punto débil de esta investigación basado principalmente en fuentes secundarias, y es curioso porque en los años 60 se ve algunas investigaciones de porque el aparato estatal, cómo el aparato estatal funciona deficientemente, y qué hace que el Estado funcione o no funcione bien. Y con la llegada del neoliberalismo, que se basa en la afirmación de que el Estado es ineficiente, no logra cumplir con con sus objetivos. Hay muy pocos estudios de la burocracia weberiana, por lo menos de lo que yo fui capaz de identificar. Entonces, yo creo que hay algunos más ejemplos en la tesis. Creo que incluso tal vez te cito a ti, si no me acuerdo mal, respecto a ni siquiera se sabe cuántas empresas habían estatales, porque había un sistema tan complejo del sector empresario estatal. Estaba repartido por tantos partes del Estado, entre los militares y todos. Pero bueno, yo creo que eso fue más o menos un intento de responder y admitir que me falta un poco más de sustento para afirmar definitivamente esta afirmación. Hernán. Sí. Disculpa que no levanté la mano, no abrí el micrófono. Me pasó lo siguiente, investigando sobre todo las propuestas dictatoriales de Argentina, Brasil y Chile. Ciertamente la más frágil de todas fue la Argentina. Las más bien diseñadas fueron precisamente la chilena y la brasileña, y eso se notaba, digamos, un poco, a pesar que nos duela a los argentinos, el bagaje teórico que hubo entre los distintos equipos, ¿no? Es decir, como que estaba más frágil la Argentina, tanto con respecto a la chilena cuanto a la brasileña. La brasileña y la chilena fueron un poco diferentes, porque la propuesta dictatorial brasileña, la realidad, no está agrupada en un solo corpus como el ladrillo, ¿no? Pero de todos modos, ahí vemos que a la Argentina le faltó precisamente eso, un grupo más cohesionado que condensara todo eso, y también que actuara dentro de los aparatos de Estado, en cuanto que los chilenos lo tenían más fuertemente. Y, por cierto, los brasileros, ¿no? Los brasileros fueron una máquina en ese sentido, y también lograron implantar a su modo una cantidad muy grande de esas propuestas.
Bueno, dice aquí Gabriel que se corta el sonido. No, no. Ahora está. Bueno, sí. Ajá. Bueno, sí, ahí terminé con eso. Era solo un comentario a partir de la pregunta de Marcelo. Gracias, Marcelo. Un gusto. No, a ustedes. ¿Hay una forma de enviar el PowerPoint al chat o...? No sé, tendría que ver. De todos modos, después lo puedo mandar vía email o por Facebook, así que no te preocupes. Después, en estas partes, ustedes son los invitados, son las estrellas, las partes técnicas corren por nuestra cuenta. Nosotros somos los apoyos aquí, o los desapoyos. Tenemos mais inscritos. Thor, gostaria muito de agradecer a sua exposição, os comentários, os esclarecimentos de nossas dúvidas e te passo a palavra para suas considerações finais. ¿Por mi parte? Sí. Sí, ya. Agradezco, bueno, todos los comentarios. Creo que fue un debate interesante, con muchos comentarios relevantes que me lo voy a guardar y lo voy a pensar. No alcancé a responder a todos, pero creo que bueno, creo que terminaré ahí agradeciendo la participación de todos y eso. Isso. Hernán, um recado. Hernán, un convite para... Estoy abriendo aquí el micrófono. Bueno, sí, agradezco también a Thor, a tu participación, Alison. No sé qué pasa, que mi cámara no está apareciendo. Está aparecendo. Está apareciendo, está medio extraño el sistema. Solamente me queda cerrar, bueno, agradeciendo la presencia de todos en este encuentro, a que nos han acompañado, y invitarlos al próximo, ya inaugurando el segundo ciclo del webinar 2020. El día 27 de agosto tendremos a Karin Fischer, de Austria, quien hablará sobre Neoliberal Network en Latinoamérica, con mediación de Sergio Morresi de Argentina. Tanto Karin como Sergio y Thor participaron del libro que organizamos en 2013. Entonces, es un gusto tenerlo, Thor, y a todos estos queridos amigos con los cuales tenemos lazo desde ya hace un par de tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a tomarnos un respiro. Queríamos que fuese un poco más, pero problemas de organización nos hicieron que solamente sean tres semanas de descanso, y después volvemos con el webinar Energías Renovadas para otro gran debate y una continuidad que esperemos que sea tan fructífera como la que tuvimos hasta ahora, ¿no? Siempre es un placer debatir con ustedes y encontrarnos en este espacio. Bueno, un agradecimiento a todos. Será hasta la próxima. Chao, chao.